Muy buenos días, tardes y noches, emprendedor, emprendedora. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Estamos en el 26 episodio del podcast Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Y, joder, hoy tenemos una persona un poco interesante acerca de la mente, ¿no? Y de espiritualidad y de reflexiones, podríamos decir. Entonces, sí, podríamos decir más o menos, ¿no? Yo conozco, por el perfil, conozco un poquito quién es Guada, pero explícanos quién es y cómo llega al punto, ¿no?, de visitar 38 países y de hacer esas reflexiones tan profundas, ¿no? Desde cero hasta el día de hoy. ¿Quieres la parte superficial o la parte profunda? La parte que más te guste a ti. Bueno, creo que la pregunta de quién soy, creo que nos estamos conociendo todos en el viaje de la vida en sí. Entonces es muy difícil definirse en una palabra porque eres muchas cosas. Ujú. Tú, yo, todo el mundo. Entonces es muy difícil al final acotar tanto a las personas por quién eres, porque te puedo decir qué hago, en qué trabajo, cómo he viajado. Esa es la parte pues, más superficial. A nivel más interno diría que soy una persona muy curiosa, soy una persona que intento aprender de todos y de todo lo que me pasa en la vida, intento transmitir mi conocimiento y ser una posibilidad para otras personas para que se conozcan, para que lleguen a sus objetivos, para que vivan al final, mi máxima al final es libertad y felicidad. Felicidad entendido como plenitud, no como felicidad espontánea, momentánea. Y creo que la libertad se encuentra desde el conocimiento, sabiendo un poco quién eres, qué quieres, hacia dónde vas, qué buscas en la vida, en diferentes ámbitos. Así que esa es un poco la introducción. Y de alguna forma, ¿cómo llegas hasta el día de hoy? Es decir, ¿cuál es un poco tu, así resumida y no resumida, lo que tú quieras, tu historia? Pues bueno, yo estudié ADE y Derecho, Ujú. por la parte profesional, ¿no? O cómo llegué al punto que estoy ahora o a viajar. Y me di cuenta en tercero de carrera que pues no era lo que me apasionaba, era como lo hago un poco pues por pragmatismo, porque es lo que me han dicho que tengo que hacer, por estudiar una carrera. Y en ese momento, pues en tercero tuve como un break, en plan, en mi vida. Fue como por la mañana tenía universidad, por la tarde iba a trabajar, trabajaba en una clínica de fisioterapia y de diferentes cosas así naturales, pues medicina tradicional china. Ahí empezó un poco mi espiritualidad y digamos, mi pasión por la parte de medicina no tradicional, de entender un Ujú. poco pues, las energías, los chakras y estas cosas que para Ujú. mí era un poco, no conocía mucho. Y empecé a trabajar ahí y luego después tenía novio. Entonces era como tenía muchas cosas al mismo tiempo y lo que quise era como necesito romper con todo esto y me fui de Erasmus. Entonces fue como mi forma de salir de mi zona de confort, de irme a un sitio, me fui a Polonia, no conocía a nadie allí, me fui un poco a la aventura, entonces bueno, pues fue un poco como a ver qué pasa en esta aventura. Y desde entonces pues empecé a viajar, después me fui a Italia a aprender italiano, cuando tenía un trabajo fijo supuestamente, trabajaba para Google Ujú. y tenía un trabajo fijo, pero quise dejarlo todo y me fui a aprender otra vez como un comienzo nuevo a Italia, luego volví a España, acabé la carrera, literal me dieron los TFGs, me gradué y me fui a vivir a Australia. Y después conocí a una persona, nos fuimos a Canadá a vivir, estuve viajando por Asia, así un poquito, como resumen. Te has pateado medio mundo, prácticamente, ¿no? 38 países, bueno, 40 que los conté con mi amiga el otro día, que no conté ni Andorra ni, ni el Vaticano, así que 40 países hasta el día de hoy. Y 2 años prácticamente sin viajar. O sea, sí, pero dentro de España, no he salido al extranjero. Madre mía, madre mía, ¿por dónde lo pillamos todo esto? Se me abren 25, siempre digo lo mismo, pero es verdad, se me abren 25 frentes para hablar, ¿no? Pero, en definitiva, venimos a hablar de mentalidad, entre comillas, ¿no? Por lo que, para hablar de ella, creo que primero de todo tenemos que definirla. Entonces, ¿qué es para ti la mentalidad? Uf, para mí la mentalidad es todo. La mentalidad es la base. Si queremos ejecutar un cambio en nuestra vida, lo principal es cambiar nuestra mentalidad.
porque al final todos actuamos en base a nuestras creencias. Bueno, que te voy a contar a ti. Ujú. Sí, no, no, Pero cierto, pero al creencias, final es para todos los pensamientos. que nos escuchan, sí, sí, sí. Pero al final es, o yo como lo concibo es, tienes una creencia que es como tu base, luego Ujú. tienes un pensamiento y a partir de ahí ejecutarás las acciones para al final llevar a cabo esa creencia. Eso como que, ese efecto Pigmalión de la profecía autocumplida, lo hacemos continuamente en nuestro día a día y con las personas con las que nos relacionamos. Si tenemos un patrón muy inconsciente y instaurado, es muy difícil cambiarlo si no somos conscientes. Entonces, para mí, la mentalidad es conciencia. Creo que todo se puede cambiar. Bueno, no, el cambio implica una acción, obviamente, pero creo que el principal problema es que no hay conciencia suficiente. Entonces, no se pueden cambiar ciertas creencias de las cuales no somos conscientes. Y, y para eso, para todo. Porque muchas personas me dicen, hola, ¿qué haces para viajar? ¿Qué haces para tener ese estilo de vida? Mentalidad. Si es que es el primer paso. Si no tienes esa mentalidad de salir de tu zona de confort, de crecimiento, de abundancia, las cosas no llegan. Así es como lo tengo yo experimentado, tanto desde la teoría como desde la práctica. No sé si te vale como respuesta. Me vale brutal. O sea, lo que a ti te valga, a mí me vale. ¿Podríamos decir entonces que la mentalidad se basaría en creencias? Creo que es un conjunto de todo ello. Sí que es Ajá. verdad que es como la base. Yo creo en las personas como en una construcción, ¿no? Tenemos los Ujú, cimientos y en base a eso construimos. Entonces, las creencias es nuestra base, es lo que ujú. nos han dado y también lo que nos inculcan cuando somos pequeños. En plan de qué familia vienes, qué creencias hay que te han inculcado, porque muchas creencias no son tuyas. Muchas creencias te han hecho creer eso. Y Ujú. también discernir entre qué es tuyo y qué es de tu familia, o qué es de tus amigos, o qué es de tu entorno en general, te ayuda mucho también a entenderte a ti mismo. Totalmente. Antes hablabas de que primero hay una creencia, luego hay un pensamiento y luego hay una acción, ¿no? No quería llegar a este punto tan rápido, pero ¿qué son para ti los pensamientos? Desde el punto de vista más espiritual meditativo, es Ujú, aquello que aparece en tu mente que, que realmente es una visión, o sea, es como una imagen, es como cuando lees, ¿no? Cuando lees no lees en sí, estás imaginando. ujú, Eso es un pensamiento, está ujú, en tu imaginación. Y desde el punto de vista más de la meditación, yo lo entiendo como aquello que entra en tu mente, es decir, lo que capta tu atención momentáneamente y a veces no somos ni conscientes de los pensamientos, ni sabemos retenerlos, ni sabemos expulsarlos. Entonces es como jugar un poco con tu mente, jugar un poco con saber que no lo puedes controlar, pero saber que va a estar ahí, va a pasar continuamente. Que a lo mejor yo mientras, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa muchas veces, estoy hablando con una persona y al mismo tiempo estoy pensando otra cosa. Y yo pienso, ¿cómo puedo estar hablando y pensando al mismo tiempo? No lo tengo muy claro. me pasa Pero constantemente. Y además lo que me ocurre, lo que además no me gusta nada es que después me quedo en blanco. No puede sé si pasar. eso también te ocurre también, pero cuando me pongo, a lo mejor estoy hablando o me están hablando, ¿no? Normalmente es cuando me están hablando y me pongo a pensar en qué le voy a responder o en eso, o en algo que me ha dicho, ¿no? Y me ha causado curiosidad y esto empieza a rodar y es como, no me Sí, estoy enterando de lo que estoy diciendo. has perdido el hilo. Sí, Dices, sí, ¿por dónde sí. vamos? Sí, 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 sí. Me pierdo muchas veces en mis pensamientos. Y eso, em, creo más o menos que es una definición bastante interesante. Yo lo defino un poco más como una película. Es decir, van pasando imágenes, van pasando pensamientos, van pasando textos, van pasando cosas, pero solo como una película que estás editando, ¿no? Solo escoge aquello que te sirva. Y lo otro lo dejas pasar, y ya está. No te Hay veces que yo pensaba que me ibas a decir esto, ¿no? Hay veces que, yo a lo mejor estoy hablando con alguien y pienso: ¿qué ocurriría si le pego un puñetazo?", ¿sabes? Y es como: ¿Por qué piensas esto?", ¿sabes? A lo mejor, ¿no? Este tipo de pensamiento. Y es como, realmente no eres consciente o no es un pensamiento voluntario, es un pensamiento que simplemente aparece
porque es algo o curioso o es algo, no curioso, sino es algo involuntario que no le debes hacer ni caso. Es decir, o te pasa el pensamiento de me da miedo algo, o te pasa el pensamiento de me voy a morir por esto, yo qué sé, mil cosas así. Y hay pensamientos que no debemos darle ni la más mínima importancia porque, pues es eso, es una película que va pasando y al final es esa función, la función de la mente es esa, generar pensamientos, sin más, ¿no? Es como la producción de una película, Eso la es, parte de producir. eso Yo es. con mis alumnos, por ejemplo, lo que les digo es, como para esa parte como de meditación, ¿no? Y de entender un poco tu mente. Es un juego. Tú entras a la sala del cine, vas a ver una pantalla en blanco, porque muchas personas creen que la meditación es dejar la mente en blanco. Yo no lo creo así, de hecho he hablado con muchas personas que se dedican a la meditación específicamente y no se trata de eso, sino al final se trata de atención. Y es atención plena, lo que se llama mindfulness, y entendemos pues eso como prestar atención y estar en el momento presente. Entonces el juego es el siguiente, es que no se te escape nada de la película. ¿Cómo lo hacemos? Tienes que estar observando lo que sucede en la pantalla en blanco. Uy, que tiro esto. Lo que sucede en la pantalla en blanco. ¿Y qué hay que hacer? Simplemente estar en el momento presente, porque si juzgas lo que va a pasar en el futuro o intentas interpretar el futuro o te quedas en el pensamiento o en la imagen que ha pasado, ya te pierdes el momento presente y piensa que eso es lo que te van a preguntar. Entonces, no puedes perderte ni un instante. Y si lo entiendes así, como tengo que prestar atención en este foco, entiendes un poco más cómo funciona tu mente y tu atención. Ujú. Y qué hacer para ver que la película nunca se va a parar. Tú te puedes ir al futuro o tú te puedes ir al pasado, que es lo que hacemos realmente, proyectar continuamente. O recordamos algo que ha sucedido, lo que te he dicho hace 5 minutos es una ilusión, ya no existe, Ujú, ya no está en el presente, está ujú, existiendo justo en el momento en el que estoy hablando contigo. ujú. Y a lo mejor esto, si hablamos en el futuro, hablaremos de, ¿te acuerdas cuando grabamos el podcast? Pero ya es un recuerdo que traemos al presente. O, Guada, ¿puedes hacer un podcast conmigo? Como me dijiste hace una semana. Igual, es una ilusión, no es real. Y ahí no vivimos el presente. Entonces es una forma de entender también cómo funciona tu mente, que es un proyector, y tú decides a qué prestarle atención. Totalmente de acuerdo, totalmente. Me flipa mucho el tema de los pensamientos. También me ha sonado a mí una alarma ahora. Las nueve. Perdón, es No, que no, no se me te ha olvidado preocupes. quitar la alarma. No te preocupes, no te preocupes. Em, Me flipa mucho el tema de los pensamientos porque realmente es algo que nos cuesta mucho entender y es algo que o sea, cuando no eres consciente de un poco qué significa un pensamiento, le haces caso a cualquier pensamiento que pasa por tu cabeza, ¿no? Es decir, te enfadas con alguien, te enfadas, o se enfada alguien contigo y el ego ya está pensando que tienes. Hoy he subido algo acerca del ego, ¿no? Y hablaba un poco el ego al final intenta que. No creo que sea malo porque, o sea, no considero que sea para nada malo, porque lo que intenta al final es protegerte. Incluso te diría que es justo, o tendríamos que hacer justo lo contrario. Muchas veces agradecer al ego de sé que estás intentando protegerme, pero sé qué es lo que tengo que hacer en este momento. No quiero enfadarme con esa persona, no quiero, bueno, hacer lo que te diga hacer el ego, ¿no? Sé que es una mera protección, te lo agradezco por intentar protegerme, pero voy a hacer otra cosa, ¿no? Y es un poco entender que no todo lo que piensas viene de ti, viene de tu ser, viene de lo que tienes que hacer o de lo que crees que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué crees acerca de esto? ¿Qué opinas? Estoy muy de acuerdo. De hecho, creo que el ego es esa voz que te dice lo que tienes que hacer, pero yo lo identifico, le pongo nombre, es la Antonia, ¿Vale? y me lo imagino como esa mujer, como la típica, a ver, perdonadme, pero como maruja de pueblo, que te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ujú. Perdóname, espera que No te quito las preocupes. alarmas, que me está sonando el teléfono. Em, es como algo que te intenta, la persona sabia, que según su experiencia, te intenta decir lo que tienes que hacer. Pero
hay que tener criterio propio para saber cuándo sí hacerle caso y cuándo no hacerle caso. Y ahí estás tú. Tú no eres tu ego, tú no eres esa voz, tú no eres esa conciencia de venga, tienes que hacer esto, o no puedes, o no tal, sino simplemente saber escucharlo y saber utilizarlo a tu favor. Y no desde el ego. Insisto, al final era la reflexión que he hecho hoy sobre el ego. Es que creo que actualmente se ha demonizado muchísimo el ego. Totalmente. Es que el ego es malo, el ego tal, el ego es que tienes mucho ego. El ego es necesario. O sea, esto es ego. El cuerpo es ego. Y el ego nos ayuda, o sea, nos empuja, es una herramienta más que tenemos y conforma nuestra identidad. Entonces, querer decir que no tenemos ego es Es ego. negar una parte de tu identidad. Yo Es diría ego, que eso es también. ego. Efectivamente. Además, Efectivamente. me gusta mucho eso de herramienta, porque considero que también es una herramienta, pero ya yo añadiría herramienta de doble filo. Es decir, el ego lo puedes usar a tu favor o te puede usar a tu favor. Ujú, 100%. Entonces, es importante. Un poco el ejercicio que hago para deshacerme de mi ego es justo lo que decías antes, ¿no? Tu parte que juzga, que digamos que está por aquí, y tu parte que observa, que digamos que está por aquí, ¿no? Y es como estar más tiempo en la parte esta que observa cuando te haces consciente de esos pensamientos de miedo, de superioridad, bueno, de esos pensamientos, hacerte consciente, pero no hacer nada con ellos, no juzgarlos, simplemente es ego, punto, ¿no? Ujú. Un poco eso. Totalmente. Y creo que de forma general se entiende el ego como algo, o sea, más banalmente, ¿no? Porque a lo mejor la gente que está en el mundo más del desarrollo personal o en la parte pues, de mentalidad, entiende el ego como con un concepto mucho más amplio de lo que es el ego. Pero de forma general, cuando éramos pequeños y hablaban de ego, hablabas como de una persona prepotente. Es lo que, o yo al menos era lo que me imaginaba, ¿no? Una persona que se creía superior. Pero luego cuando trabajas con las personas te das cuenta que la mayoría de personas que tienen un superego es una sobrecompensación, o sea, es una forma de esconder un miedo intrínseco a no sentirse suficiente, a querer estar a la altura, en función a lo que ellos creen o piensan para poder destacar de esa forma. Entonces, a veces las personas que más ego parece que tienen es que tienen una carencia y lo que, perdona, me está sonando todas las alarmas, no sé qué estoy haciendo, me suena un email o no sé, perdona, pero que Sabían quito que los teníamos ruidos, la entrevista. me tocaba. Entonces, volviendo al tema del ego, Ujú. saber un poco identificarlo y las personas que más parece que tienen ego es muchas veces una coraza que se construye para que parezca eso, para que no les hagan daño. Así es como yo lo vivo como desde la experiencia y desde las personas con las que trabajo. Aquí hay dos partes muy guays, muy interesantes. La parte del ego mm, por poca autoestima, por sentirse insuficiente y por querer... Bueno, es que realmente eso es ego. Cuando tú te sientes insuficiente, el ego crea una barrera para proteger esa integridad, ¿no? Entonces, realmente, pues eso es ego. Y tenemos que agradecerle a ese ego de que proteja nuestra integridad, ¿no? No creo, o sea, sinceramente no creo en las personas que dicen que no tienen ego. Mm, Yo tampoco. el, Porque no el mero... existiría. Es Exacto, que no no puedes. existiría. El mero... Justamente lo que decíamos antes, el mero hecho de decir no tengo ego es ego. Sin más, ¿no? Lo que te iba a preguntar es... eh, luego te digo qué es para mí, porque creo que puede surgir algo muy chulo, pero ¿qué es para ti la autoestima? La autoestima. Mm, a ver, es que te quiero dar una respuesta un poco más trascendental, no la ¿Vale? básica, ¿Vale? pero es que creo que se entiende también mucho la autoestima como el, la apreciación. Es como, volviendo ya un poco a la raíz de la palabra, ¿no? Self-esteem, ¿no? Es como autoestima, el sentirte estimado, el sentirte apreciado. Viene otra vez desde el ego. Una cosa es la autoestima y otra cosa es
em, el sentirte autosuficiente. No, bueno, es que no me gusta esa palabra tampoco, porque ¿Pleno? suficiente, sí, plenitud. Es que la autoestima, que también se habla mucho de ella, es que te tienes que sentir, pues eso, suficiente, mejorar tu autoestima, pero al final es el concepto que tienes sobre ti. Es como el concepto de lo que tú has construido. Y a veces eso se queda de forma muy superficial. Cuando hablamos de autoestima, es como qué siento y con qué me estoy relacionando. Es como muy desde fuera y el autoconcepto. Entonces, sí que es verdad que de forma genérica se utiliza el concepto de autoestima, de mejorar tu autoestima, tu amor propio, al final pues cosas marketingianas y mucho más básicas, pero creo que va mucho más profundo. Si quieres realmente mejorar esa parte de percepción, tienes que irte a creencias, a qué crees sobre ti, qué es aquello que tienes incluso en la parte inconsciente. Si es que de ahí está todo y no conocemos prácticamente nada sobre nosotros y mucho de esa parte pues que no conocemos. Entonces, la autoestima lo definiría como el concepto sobre ti mismo. ¿Qué es para ti la autoestima? Eh, Cuando quieres demostrarte algo a ti mismo. Y el ego para mí es justo lo contrario. Cuando quieres demostrar algo a los demás. ¿Vale? Para mí, desde mi definición. Pero que a lo mejor por conceptos estamos definiendo lo mismo. Es decir, para mí la autoestima sería esa plenitud. eh, Porque para mí esa definición de autoestima significaría que quieres demostrarte algo a ti y no a los demás. Cuando quieres demostrar algo a los demás, es como estoy creando esa barrera. Cuando me quiero demostrar algo a mí mismo sin tener nada que ver a los demás, no caigo ahora, pero no estoy construyendo en principio ninguna barrera para protegerme en principio de nada. No quiero protegerme de mí mismo, ¿no? Quiero Mm, protegerme de la opinión de los demás. Quiero protegerme, a lo mejor, si quiero protegerme en algún momento de mí mismo, se me ocurre ahora, por ejemplo, que quiera protegerme de mis pensamientos, de los pensamientos que tendrán los demás. Pero siguen estando los demás. Esto ya se ha ido un poco de madre, ¿eh? Pero sí, pero que como empiezas a tirar del hilo, te das cuenta que es que al eh, final muchas personas que creen que trabajan en sí mismas no trabajan en sí mismas, trabajan para los demás. Entonces dices, voy a correctísimo. mejorar mi autoestima para tener pareja. Entonces, estás trabajando tu autoestima para tener pareja. Por lo tanto, el foco está en los demás. Ujú. Estoy trabajando mi autoestima en el gimnasio para estar fuerte. ¿Vale? ¿Por qué lo haces? O sea, ¿cuál es ese para qué? Inconscientemente está para gustar a los demás. Entonces, ¿lo haces para ti o lo haces para los demás? Y luego está también pues, la persona que a lo mejor pues, no quiere decir esa parte y dice, pues, no, lo hago por mí, lo hago para mí, por mi salud, que está genial. Pero al final siempre hay algo de con respecto a los demás, pero lo entiendo, o sea, de forma consciente somos seres relacionales. El ser humano se relaciona, entonces ese sentimiento de pertenencia, de estar en un grupo, de ser aceptado, de que te valoren, siempre va a estar ahí. Lo único que yo lo que le digo también a mis alumnos es que eso sabes que va a estar ahí. Ese es como, no puedes evitar lo inevitable. Sabes que eso está. Ahora, ¿cómo te relacionas con eso? ¿Qué quieres hacer para pertenecer a un grupo? ¿Qué estás dispuesto a pagar? ¿Y por qué lo haces? Si lo haces simplemente para que tengas como el sellito de decir perteneces a esta comunidad o perteneces a este grupo o quiero gustarle a fulanito o a fulanita, o lo haces desde el yo me siento bien y busco mi plenitud, pero desde ti, no desde el otro. Preguntas súper, súper potentes. ¿Crees que la gente se conoce a sí misma? No. Y ojalá nunca llegues a conocerte, ni tú ni nadie, porque eso implica que no pare el proceso de búsqueda. Al final, creo que no hay nada peor en este mundo que la arrogancia y el pensar que lo sabes todo. Porque cuando piensas que lo sabes todo, paras de buscar. O sea, al final, ¿para qué? Si es que la pregunta de los coaches es creo que la pregunta más nada, ¿no? Más que el por qué, que es más psicológico, ¿no? Buscar la raíz, el ¿para qué? Si ya sabes todo, si ya tienes todo, si ya ¿Para te qué vas a conoces, aprender más? ¿Para qué vas a crecer más? Totalmente. efectivamente.
Entonces, ojalá nunca paremos esa búsqueda. Y también creo que está la parte de trabajar esa frustración y esa parte de suficiencia. Porque a muchas personas les frustra, yo incluida, y además me incluyo Ujú. abiertamente, el nunca es suficiente. El siempre puedo aprender más. El siempre puedo dar un poquito más de mí. El no está perfecto, un poquito más. Y aparte de que eso es ego, que ya hemos hablado sobre eso, es una forma de decir, pues no, o sea, el camino continúa y nunca vas a terminar de recorrerlo, pero que no te obsesione, que no sea algo obsesivo de venga, más, más, más. Es como viajar. Al final, por eso yo siempre digo que la vida es un viaje, en muchos sentidos. Por mucho que viajes, siempre te va a quedar algo por conocer. Querer decirte que te conoces a ti mismo es decir que conoces el mundo. Y a día de hoy, incluso conozco personas que han estado en todos los países del mundo, conozco a personas que, o sea, han viajado mucho. Siempre va a haber algún rinconcito en Que el no que lo no has hayas visto. estado. Es imposible. Es imposible, totalmente. Sí, sí, sí. Tanto que sí. Así que hacer Incluso, la analogía del mundo, de conocer el mundo y conocerte a ti mismo, es la que suelo hacer normalmente. De, ¿quieres conocer el mundo externo? Cuando no conoces tu mundo interior. Viaja a tu mundo interior. Sé que es el menos atractivo a tus ojos, ¿no? Porque dices, qué pereza ahora, ¿no? Coger un avión al centro de mi vida y tener que hacerme cargo y responsable de lo que hay aquí dentro. Ojo, ¿eh? Es un viaje a emprender bastante difícil, porque va a haber cosas ujú, que no te gustan. ujú, Entonces, las personas prefieren distraerse con estímulos externos. Lo entiendo, pero a veces quieres buscar algo más trascendental y ver por qué cosas no funcionan, por qué tus relaciones no funcionan, por qué no consigues el trabajo que te gusta, porque, o sea, al final, esa parte de mentalidad. Y viajar dentro es, si de verdad vas con la actitud adecuada, es el mejor viaje que puedes tener. más bonito. Y sí, de verdad, es el viaje que más recomiendo a cualquier persona, después de haber estado en 40 países. De verdad, y eso que tampoco conozco, o sea, conozco una ínfima parte del mundo. O sea, queda tanto por conocer. Me queda tanto por conocerme a mí, por conocer a los demás, por experiencias, pero ahí está la vida, Y siempre quedará el, tanto, ¿no? realmente. Siempre queda algo. Sí, sí, sí. Además, no solo del mundo físico, sino del mundo, por ejemplo, las canciones. A mí me gusta mucho, por ejemplo, depende en qué momentos, pero cuando trabajo a veces escuchar música clásica, ¿no? Y ahí depende qué compositor, Mozart, Beethoven, que tiene la infinidad o la cantidad de canciones que tiene, o sea, no te las podrías escuchar ni en una sola vida. Es decir, y eso también forma parte del mundo, pero no es parte del mundo físico, sino, bueno, parte de un mundo abstracto, podríamos decirlo así, o artístico, o no sé cómo llamarlo, pero sí, realmente, realmente no vas a poder llegar a conocerte nunca a ti. Ojo, nunca, nunca no lo sé, porque luego me Es gustaría hablar. es muy Sí. absolutista, pero por favor, si conoces a una persona que se conozca entera, que me la presente, que yo quiero conocerla. Eh, luego me gustaría hablar de ese concepto de la muerte, ¿Vale? porque creo que puede ser muy interesante. El otro día estuve haciendo el último podcast, no, el penúltimo, el del miércoles, el de este miércoles, con Rodrigo Lor, un chico súper, súper interesante que habla acerca de el estado. ¿Has leído el libro de... ya me saldrá, tío. No me sale. Mihaly Csikszentmihalyi, que es Fluir, una psicología de la felicidad, que habla de el estado de flow y hay otra palabra que no me sale. Pero bueno, la cuestión es que él me dijo algo acerca de... Estuvimos hablando también acerca de la muerte y me presentó a un chico que se llama Ray Crossway y me parece... Su teoría, es un chico que trabaja en tecnologías exponenciales y su teoría acerca de la muerte me parece fascinante y luego me gustaría comentarlo un poco, pero quiero preguntarte antes algo. Recuérdamelo porque si no a mí se me puede ir de la bola, porque sí, se me puede ir de la olla. Si tuvieras que decirme en una palabra en lo que estás trabajando ahora o qué es lo que haces, ¿cuál sería?
espiritualidad, mentalidad, creencias, Autoconocimiento. autoconocimiento. Lo engloba todo Ujú. y es como algo que es muy genérico, pero al final es que es eso, es autoconocimiento. Eso no vende, no Vale. queda muy bonito, es muy genérico, pero realmente es eso. Vale. Información. Entonces, ¿qué aspectos debería tener una persona en su mentalidad para poder disfrutar, para poder entrar, para poder formar parte de este mundo del autoconocimiento? Es decir, ¿cómo debería prepararse una persona o qué conceptos debería tener en su mentalidad una persona para poder estar preparada para entrar dentro de este mundo, ¿no? Porque imagino que una persona sin una preparación mínima bueno, no lo disfrutaría tanto, podríamos decirlo así, ¿no? A mí me encantaría. O sea, esa es un poco, pues, mi visión, ¿no? Em, Tal vez es muy pretenciosa, ¿no? Porque, pues, yo antes quería ayudar a todo el mundo, pero me di cuenta de que, pues es muy pretencioso hacer eso, pero diría que son personas que tienen ganas, que tienen hambre de hacer cambios, de evolucionar, de salir de su zona de confort, pero no como el hecho de dejar atrás su vida, sino de Ujú. expandirla. Porque cuando hablamos de zona de confort, esto es algo de lo que llevo hablando pues muchísimo tiempo, casi ya 4 años que llevo viajando, de tienes que salir de tu zona de confort, tienes que salir de tu zona de confort. Pero ya no tanto desde el sal y abandona tu vida, es decir, eres otra persona. Eso te va a acompañar siempre. Pero expándela. Siempre puedes decidir volver a casa y compartir tus conocimientos, que eso es lo bonito. El tocar a una persona y llegar a más personas. Por ejemplo, algo que estoy haciendo más últimamente, intento ser una posibilidad para todo el mundo, pero me doy cuenta de que yo soy limitada. O sea, eh, yo tengo 24 horas al día y no puedo contestar a todo el mundo. Me encantaría, pero no puedo contestar a todo el mundo. No puedo llegar a todo el mundo. Pero sí que puedo hacer es, o lo que sí que puedo hacer es llegar a personas que tienen comunidades mucho más grandes, que ellos tengan esa transformación en sí mismos y lo cuenten como una experiencia y pueden despertar a mucha gente más. Y de verdad, desde el mejorar, desde el, jope, me merezco lo mejor. Si las personas pensásemos eso, y es que es abundancia, porque no es yo te quito ese trocito y me lo quedo yo, y yo soy feliz y por lo tanto tú no lo eres. Es que no funciona así. Y muchas personas creen que es eso, ¿no? Es como, si una persona es feliz, es porque le ha quitado la felicidad a otra persona. Si una persona es rica, es porque le ha quitado el dinero a otra persona. Si una persona, o sea, es como, hay que quitarle algo a alguien para tú tener. Y no va de eso, es abundancia. Si tú eres abundante, atraerás esa abundancia a tu vida. Y personas que son poco abundantes, pues atraerán la pobreza en muchos ámbitos. Pero es cambiar un poco esa mentalidad. La mentalidad pues, de continuar creciendo, de trabajar, o sea, algo que trabajo mucho con mis alumnos es la comunicación, me parece la base de todo. O sea, nuestro lenguaje nos delata a niveles insospechados. O sea, es que no hay lenguaje inocente. Y el saber comunicarnos, el saber expresarnos de forma coherente con lo que queremos decir, el trabajar la asertividad, que tal vez pienses, jope, qué básico, la asertividad, la escucha activa, el qué básico, ¿no? Es lo típico. Pero nadie lo hace realmente. ¿Quién es asertivo hoy en día? Claro, es que, pues, no sé, yo lo intento. No, 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 no. Lo En intento. general, Sí. realmente, no hay personas asertivas. Cuando quieren decirte algo, te lo dicen lo primero que les viene a la cabeza, ¿no? Y de la primera forma que les sale. No piensan en cómo se puede sentir esa persona. No hay empatía y no se entiende el concepto de empatía. Pensamos que la empatía es ponernos en... Pensamos de forma inconsciente que la empatía es ponernos en la piel o en los ojos o en los zapatos de la otra persona desde nuestra perspectiva. Cuando eso no tiene nada que ver con la empatía. La empatía es justamente ponerte en los pies de la otra persona con la perspectiva de la otra persona que encima no conoces. Es decir, no sabes qué ha vivido esa persona, no sabes las creencias que tiene esa persona, no sabes nada de esa persona, ni cómo le ha ido el día, ni nada de nada. Por lo tanto, intentar entender una situación desde el punto de vista de la otra persona es ultra complicado. Cuando la gente me dice, yo soy súper empático, digo, vale, le presento una situación, ¿no? Que es
no tiene nada que ver. Entonces se dan cuenta realmente de lo que es la empatía, ¿no? Y de de Total. lo mucho que es necesario trabajarla. Ujú. Al final es ver los ojos desde la perspectiva de esa persona, es como ve el mundo. Pero es que podemos ver el mundo de tantas maneras como personas existen en este planeta. Eso En es. este planeta, o en Marte, o en Júpiter, o en Saturno, o donde sea. Entonces, al final es tan difícil el decir, o el típico, ¿no? Pues ya que hablabas de la muerte antes, te entiendo. Ahora hablamos. Uf, a ver, te entiendo. No lo entiendes. No. No lo entiendes porque por mucho que te pongas en esa tesitura, no entiendes por Uf. dónde ha pasado esa persona. Eh, o sea, te puedo entender de decir, vale, empatizo un poco, entiendo lo que puedes estar sintiendo, pero no lo entiendes. No, Porque no no se lo entiende. ves igual. Porque para ti a lo mejor la muerte no significa lo que significa para esa persona. Porque lo que ha sufrido esa persona no lo has sufrido tú. Entonces, da igual con quién estés, que al final no la puedes entender al 100%. Siempre va a haber un porcentaje en el que, por mucho que empatices, por mucho que intentes ver la vida con sus ojos, no la vas a ver igual. Es mi Totalmente. perspectiva. Sí, No sí, sí, quiere sí. decir, no es una verdad absoluta. Para Insisto, nada. es importante enfatizar. No tengo la verdad absoluta, es mi Nadie. percepción, es mi filosofía, que es lo que Será yo tu creo. verdad. O sea, para ti es toda la verdad. Es mi Para ti es verdad, la verdad, efectivamente. para el otro será su realidad y su verdad, ¿no? Efectivamente. Hablando de la muerte, este fin de semana ha muerto la pareja de mi madre. Bueno, tenía metástasis y hace 6, 7 meses que tenía metástasis y murió el sábado. Y yo estaba allí cuando murió y lo vi. Y fue una de las experiencias más impactantes y más mágicas que he vivido en mi vida. ¿Y por qué mágicas? Porque esa persona que nadie pensaba que estaría preparada para la muerte, tuvo una valentía increíble. Es decir, a las personas de su alrededor les pedía que no lloraran, cuando era él el que se iba a morir. Y las personas de su alrededor decían, ¿cómo pude ser tan valiente? Yo no lo sería estando a punto de morir. Y yo les decía a esas personas, no sabes cómo serías porque no estás en esa situación. No has vivido esa situación y estoy convencido de que en cuando vivamos esa situación, en caso de que la vivamos si no nos morimos de golpe, eh, realmente vamos a ver la perspectiva como la veía esa persona, ¿no? De sé que me voy a morir, lo he aceptado y ya está. Eso no me provoca mm, miedo, porque ya lo he aceptado. ¿Cómo lo ves? Yo lo que creo es que viene esa parte de consolación de la parte de, pues, de la persona que se va a morir, que va a trascender, o así lo siento yo, que va a pasar a otra forma, a otra vida, a otro, cada uno que vaya donde quiera, pero creo que somos egoístas. Realmente el problema viene porque quienes van a sufrir la pérdida son las personas de nuestro alrededor. ¿Por qué lloras cuando vas a un entierro, cuando se ha muerto un familiar? Porque te Porque está dejando a ti. Te lo iba a porque decir ahora. al final así es como lo siento. Es esa parte pues de egoísta. De De, egoísmo, que es normal que nos salga. Pero que también podemos entender la otra parte. De ahora ha sufrido tanto y ahora está descansando. Es total, decir, pasar del apego al amor. total. De cuando estás en el apego de decir, no quiero que me deje porque voy a quedarme solo o sola, a quiero que me deje porque sé que va a descansar. Total. Y fíjate, lo que me ha venido a la reflexión según estabas hablando, lo que solemos Qué decir guay. cuando se muere alguien, y es descansa en paz. Es lo mejor que le puedes desear a alguien, la paz. El sentirte en paz. Y eso es lo que le deseamos a las personas que más queremos que nos han abandonado. Queremos que estén en paz. Y nosotros vivimos una guerra continua.
una guerra, un estrés, una angustia, una ansiedad. Y es posible encontrar la paz en, en el mundo terrenal. No hace falta que nos moramos para encontrarla. ¿Es difícil? Sí. Habrá momentos de paz, porque no vas a estar siempre en plan modo Buda, como digo yo, en plan encima de la montaña meditando. Puedes encontrar paz en momentos, pero intentar que eso te acompañe en tu vida. Pero qué bonita esa frase de descansa en paz, de Total. descansar, de dejarte, de rendirte, de aceptarte y en paz. Se me abren aquí dos cosas. El tema de la paz, de cómo consigues esa paz, felicidad, vamos a decirlo como dos cosas ambiguas, pero se me abre otra y es acerca de las creencias, acerca de la muerte, ¿no? Por una parte, las creencias que tenemos acerca de la muerte en esta sociedad, pues bueno, es llorar, porque perdemos a alguien. Te vas a una tribu indígena y hacen una fiesta y todos están contentos. Es la Y es concepción. como, sí, Mm. es la percepción, la concepción, es cómo vemos o cómo nos han enseñado o cómo has habituado a ver ese concepto, ¿no? Has habituado y has visto que cuando la gente se muere, las personas de su alrededor lloran y están tristes. Y eso al final tú le das un significado y eso se crea esa creencia, ¿no? Pero realmente es interesante ese tema de cómo unas personas sufren tanto, porque es obvio que mi madre, por ejemplo, ha sufrido muchísimo y está sufriendo mucho, pero cómo otras personas lo disfrutan tanto. Yo creo que al final es como, a nivel de creencias, Ujú. cómo nos han enseñado que nos tenemos que sentir para sentirnos al final integrados. Porque este sentimiento de pertenencia al grupo, de sentirnos como en sintonía con nuestro entorno, tendemos, o sea, por naturaleza, tendemos a adaptarnos al entorno, tendemos a sentirnos incluidos. Entonces, si lo normal en nuestra sociedad es llorar, parece que si no lloras eres malo. Ujú. Malo entendido, bueno, claro, es que aquí podemos abrir un melón bastante grande, que es bueno y que es malo. O Qué bueno. sea, ya, pero, pero sí que esa parte de, Brutal ese melón también, ¿eh? Me flipa ese melón. De qué es bueno y qué es malo. Es es muy que interesante. al final es que no me quedo en lo bueno y lo malo, algo que me hace discernir, ¿no? Porque también hay que tener una parte de moralidad. Ujú, O sea, no hace falta, no, pues todo es bueno, todo es malo. No, tampoco es eso. ujú. O todo vale. Jauja, venga, todo vale. A ver, por favor. No, esto no es anarquía. Que bueno, que yo respeto, bueno, no lo sé, lo respeto, no entiendo la anarquía como tal, pero sí que entendamos un poco, si fuésemos todos empáticos, que ya hemos dicho que no es posible. ¿Que no es posible? Entonces, claro, esto es una utopía que se empieza a generar, pero bueno, por no ir tan profundo. Sí que esa parte de bueno o malo, para mí es, primero, desde dónde nace, es decir, cuál es la intención cuando tú ofreces algo, cómo lo estás cocinando, si lo estás haciendo desde el amor o desde el odio. Eso ya dice mucho de una persona, para ver si es bueno o malo, según sus creencias y según lo que él cree. Y luego, para ver el límite con la otra persona, tu libertad, es que estudié Derecho, entonces eso pues me marcó mucho, ¿no? Pero tu libertad acaba donde empieza la del otro. Ujú, Y esa parte la entiendo mucho así, de tienes libre albedrío siempre y cuando contribuya a la comunidad, ayude, aporte, mejore y tengas tú esa parte pues de autonomía, de libertad, siempre y cuando no afecte a los demás. Si vamos más profundo, realmente todo lo que haces afecta a los demás. Esta conversación va a afectar a los demás. ujú. De una forma positiva o negativa. Positiva o negativa, ¿en qué ámbito o en qué sentido? Otro melón. De- Otro melón. Depende de cómo ellos reciban esa información. Efectivamente. Las personas pensamos que la gente nos hace cosas, que tú y yo hablamos y que ellos, por una frase que hayamos podido decir,
se afectan, ¿no? Se sienten afectados, ¿no? Por ejemplo, Efecto causa, o sea, causa-efecto, perdón. eso es, eso es, eso es. La realidad es que tú puedes hacer lo que quieras y la otra persona es la que decide cómo reacciona. O sea, tú puedes insultar a alguien y la otra persona es la que decide cómo reaccionar ante ese insulto. Pero tú no le has hecho nada, te estás haciendo algo a ti mismo. Si le estés insultando, si te has enfadado, si le has engañado, te estás engañando a ti mismo. No estás engañando a la otra persona. Entonces, cuando eso lo hacemos consciente y somos realmente, interiorizamos realmente esa creencia, esa frase, ese marco mental, de yo no estoy haciendo nada a nadie y simplemente son esas personas las que reaccionan ante lo que yo hago, tienes una paz o ganas una paz mental brutal. Totalmente, totalmente. Además, ya volviéndonos más espirituales, Ujú. que sé que te gusta esa parte espiritual, También, también. creo que eh, al final todos somos uno y el uno es el todo. El entender que estamos conectados, que yo estoy conectada contigo, Ujú. que, que al final lo que le das a los demás es lo que tú también te viene de vuelta, un poco esa parte kármica o esa parte más. Pero ya no lo conectaría incluso con el karma, lo conectaría con el universo, con todo. Somos un todo. Somos un conjunto de moléculas, átomos, etcétera, que bueno, pues estamos aquí, pues no sabemos muy bien cómo, pero bueno, a ver, sí sabemos cómo, de forma biológica, pero de forma universal no sabemos cómo se ha dado la existencia humana. Em, el cómo yo me relaciono contigo y cómo me estoy dando yo eso a mí misma. Entonces, algo que también entiendo es, si quieres ser egoísta o quieres actuar desde el ego, piensa que lo que tú le estás dando a la otra persona, te lo estás dando a ti mismo. ¿Qué le quieres dar a la otra persona? Esto, por ejemplo, lo veo mucho con los niños pequeños. Antes, cuando era más pequeñita, bueno, más pequeñita, a ver, una adolescente, ¿no? O 13 años, sí. He cuidado siempre de niños. Y yo aprendía mucho de ellos. Y esto es lo típico, me acuerdo en Italia, en los niños que cuidaba, le decían, le voy a regalar esto a una persona porque esto no lo quiero yo. ¿No? Como era un regalo, pues lo típico que te quieres deshacer de ello porque no lo quieres. Y le pregunté, ¿a ti te gustaría recibir esto como regalo? Y me dice, no, por eso lo doy. Y digo, pues imagínate que esa persona, cuando te vuelva a regalar eso, te da esa pulsera, no sé qué era, era como un detallito. Y dijo, no, es que no lo querría. Digo, pues entonces, ¿por qué lo das? Porque lo que le estás dando al uno, te lo estás dando a ti mismo. Entonces, esa forma, esa concepción de decir, ¿qué entrego a los demás? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Porque eso me va a nutrir. Esto es como entregar veneno. Si yo te doy veneno a ti para que te lo bebas, eh, inconscientemente me estoy envenenando yo, que he sido la persona que te lo ha ofrecido. Me va a repercutir. Entonces, si no lo quieres hacer desde el punto de vista altruista a nivel general mundial, hazlo por ti, por tu existencia, por estar bien, por. No sé, es mi reflexión. Brutal cómo está evolucionando esto. Me encanta. Me encanta, me encanta. Mm, tenía varias cosas pendientes de las que sacar. Una de ellas era la paz, la felicidad. ¿Cómo llegamos a ese punto de paz? ¿Cómo llegamos a ese punto de felicidad? Y de entender que no existe una felicidad constante. Y de entender que le preguntamos a alguien, ¿no? ¿Qué te hace feliz? Ser libre. Vale. Ser libre de tiempo y de dinero. Ok. ¿Existen personas en el mundo libres de tiempo y de dinero? ¿Que tienen todo el tiempo y todo el dinero del mundo? Sí. Actores, futbolistas, cantantes. Se supone que esto nos daría la felicidad. Y estas personas tienen depresiones. Algunas se suicidan incluso. O sea, sabiendo esto, porque se sabe, ¿por qué buscamos o por qué continuamos buscando la felicidad a través del dinero y a través del tiempo? Y no vamos un poco más profundo en ese viaje de buscar la felicidad y la paz. Y si fuéramos, encontraríamos algo que se llama propósito, Ikigai, podemos llamarlo de mil formas, pero realmente algo que dé sentido a tu vida, que habrá momentos en los que estarás genial y habrá otros momentos en los que estarás pues, como un culo y no pasa nada.
Si no hubiera momentos que estás como un culo, no valorarías los momentos que estás genial. Y viceversa, Ujú. ¿no? Entonces, si realmente queremos tener esa felicidad, no nos lo va a dar ni más tiempo ni más dinero, sino el tener un sentido a nuestra vida. Porque en cuando tengamos ese tiempo y ese dinero, no va a dejar de tener sentido tu vida. ¿Por qué Elon Musk tiene todo el tiempo y dinero del mundo y no deja de tener sentido su vida? Porque su objetivo, su propósito es tan grande que cuando lo cumpla tendrá otro más grande, si es que llega a cumplirlo. Pero ese es el principal problema, que no nos marcamos objetivos que nos hagan temblar las piernas. ¿Cuál es la pregunta? Y te Opíname, respondo. opíname acerca de eso. De la felicidad, Am, eh, de todo eso. De la paz. vale. Bueno, primero, en cuanto a concepción, volvemos a lo mismo. ¿De qué se cree que es la felicidad? Porque la felicidad te han enseñado en el colegio, pues, no sé, continuamente has escuchado una retahíla, de que el dinero no da la felicidad, que de ahí surgen muchas creencias limitantes, pero todo el mundo trabaja 8 horas para ganar dinero, en un trabajo que normalmente no le gusta, en el cual está amargado y pasa 8 horas de su día trabajando en algo que no le gusta a cambio de dinero, a cambio de dinero. No por realizar, no quiero decir que sea todo el mundo, no, tampoco quiero generalizar, pero, y tampoco quiero que se sientan, bueno, las personas que nos escuchen, ojalá también en el fondo que les pique un poco esto que les estoy diciendo, porque a lo mejor esta es la semilla que hace prosperar en el futuro y decir, no quiero esto para mí, porque me merezco algo mucho mejor. Pero bueno, volviendo al tema de qué es la felicidad y de qué es la paz. El propósito, del sentido de la vida y todo eso. Efectivamente, creo que las personas a lo mejor que tienen como que se han propuesto el guardar, 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 llegar, 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 están en modo automático. Y llega un punto en el que de repente paran y dicen, mi vida es insignificante, porque no hay nada que te importe, no hay nada que realmente digas, lo aprecio. Y no nos damos cuenta de que podemos vivir la plenitud, la paz, de muchas formas, de muchas, cada uno a su manera, pero la paz para ti puede ser un momento de silencio, puede ser escuchar una meditación, puede ser una reflexión, puede ser un paseo, una puesta de sol, puede ser una persona, es que puede ser y manifestarse de tantas formas que al final la paz eliges tú lo que quieres que sea. Y, y entender que todo es cíclico. O sea que, vale, voy a ser un poco filosófica, pero es que Dale, dale, me encanta la filosofía. estamos en continuo cambio. Entender que algo es permanente es, bueno, a pesar de que es materialmente imposible. El decir, por ejemplo, a ver, tú has cambiado. Piensa en cuando tenías 2 años. Has cambiado. Has pasado por diferentes fases, mejores y peores, pero has cambiado. Yo no soy la misma que hace posiblemente 10 minutos, porque tal vez me he dado cuenta de una cosa que no era consciente. Entonces, estamos en continuo cambio. Y a mí me hace bueno, mucha gracia no, me gusta comparar la vida con la naturaleza. Y es entender que tu vida es como la vida de un árbol, que tienes una primavera, un otoño, un verano, un invierno, y va a haber momentos en los que vas a pasar mucho frío y vas a estar muy jodido debajo del frío y de la nieve. Pero llegará un momento en el que si te cuidas bien durante el invierno, florecerás. Si abonas bien la tierra, florecerás y tendrás frutos. Y luego se te caerán las hojas y otra vez. Entonces, somos cíclicos. Entonces, entender que la felicidad es permanente es como pensar que un árbol va a dar frutos durante todo el año. Y eso es Totalmente. como lo entiendo. Es cíclico y todo es cíclico. La menstruación de la mujer es cíclica. Nuestra vida es cíclica. O sea, hay día y noche y volvemos y otra vez. Hay estaciones, hay días, hay... Entonces,
creo que intentar ser feliz siempre va contra natura. Total. Y eso quiere decir que el sufrimiento, o sea, insisto, el sufrimiento es parte del camino. Parte del camino para Sin llegar eso a no otro lugar. valorarías. Y ya no tanto por valorar, sino por el hecho, o desde mi punto de vista, vamos, no tanto por el hecho de valorarlo, sino por el hecho de que va intrínseco. Es decir, no puedes, no puedes estar fuerte si no vas al gimnasio. Implica un sufrimiento, implica una muerte de la persona que eres para convertirte en otra persona, implica una transformación. Y no hay transformación sin dolor. Queremos transformarnos desde el disfrute. Y a ver, está bien que intentamos, además los que somos facilitadores, intentamos siempre hacer el viaje lo más ameno posible. Pero si quieres hacer el Camino de Santiago, tienes que caminar. No puedo caminar yo por ti. Te puedo llevar un ratito si quieres a cuestas, pero tú tienes que caminar. Y tendrás ampollas, y pasarás calor. Es que es un camino a recorrer. Y si no lo recorres tú, yo no puedo recorrerlo por ti. Total. ¿Has hecho muchas analogías ahí en el medio? Qué bueno. No, brutal, 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 brutal. Me encanta. Me encanta porque filosofear así realmente hace... No te hablo yo, ni me hablas tú a mí, sino habla todas las perspectivas que tú has conocido. Y yo te hablo desde todas las perspectivas que a mí me han impactado. Entonces, realmente toda esta reflexión es una mezcla de todo lo que tú has aprendido, de todo lo que tú has, de todas las personas que han impactado en ti, ¿no? Entonces, me encantan estas reflexiones porque es cuando sacan a ver todo lo que has vivido, o todas las creencias que tienes, o todas las percepciones que has absorbido, ¿no? Entonces, cada persona, de una forma o de otra, si ha estado en contacto contigo, te ha impactado y influido en ti. De una forma o de otra. Una experiencia, una persona, un libro, Eso es, sí, un sí, sí. aprendizaje, una ruptura, Sí, sí, sí. todo. Todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Y sí, al final, y es que aprendemos mediante la experiencia. Esto es algo que no se nos olvide. Y mediante la repetición. Porque a veces te tienes que caer 4 veces con la misma piedra para decir, uy, es que me estoy tropezando. Tal vez debería levantar un poco más el pie para no volverme a tropezar con la misma piedra. Pero esa es la vida, ese es el aprendizaje y bueno, al final creo que si pues personas como tú, como yo, damos más conciencia al mundo, hacemos como más self-awareness de decir, bueno, pues a lo mejor tengo que levantar más el pie ahora. A lo mejor, y acortas el camino. Y acortas también la leche que te puedes pegar. Ujú, Tanto como mentor, como coach, un poco pues. ujú. O si no, a veces tienes que dejar a la persona que se dé la leche. Que tú lo estás viendo Totalmente. y dices, es que lo estoy viendo. Además, es que lo ves y dices, mi porcentaje de fallo de que se la pegue es del 1% porque estás enfrente de la pared. O sea, es que te la vas a pegar al 99%. Pero es necesario que se la pegue. Porque se la tiene que pegar esa persona para que se dé cuenta. Y por mucho que tú le digas, que yo le diga, que le diga a su madre, su padre, su perro, da igual, se la tiene que pegar. Pues son procesos. Y cada uno vive su camino. Eso es, totalmente. Para ir terminando, Así que, voy a sí, hacerte una pregunta y luego, o sea, voy a hacerte una pregunta más y luego te haré vale, una serie de preguntas rápidas y lo primero que te venga, vas soltando, ¿vale? vale, vale, vale. Pero antes, ¿tienes un propósito de vida? ¿Tienes algo que dé sentido, que digas, esto es mi propósito? En plan, sabes que hay veces que hay esas frases, ¿no? Y esas... Pues la parte profunda y la parte superficial, ¿no? O sea, yo tengo como dos planos, ¿no? Ujú, Mi parte más profunda, bueno, todos lo tenemos, ¿no? Pero no todos lo mostramos. ujú, Mi parte profunda diría que mi propósito, mira que he investigado sobre el propósito, que me he leído libros, que he hecho terapias, que he probado de todo, o sea, astrología, todo lo que te imagines de autoconocimiento como para descubrir mi propósito. Y lo que he descubierto sobre mi propósito es que
Para empezar, varía. Total. No es siempre el mismo. Es decir, no es. Porque hay mucha gente que te dice, no, mi propósito es este. Ha variado a lo largo de mi vida y va variando conforme yo voy aprendiendo. Eso por un lado, que es cambiante como todo en la vida. Y que el propósito, más que algo externo o que algo a llegar, o digamos como una meta, yo lo veo como un estilo de vida, vivir en propósito. Y el propósito se encuentra en las acciones cotidianas que tienes en tu vida. Esto es propósito, que estamos haciendo ahora. Eh, Comprar una marca que ayude a la sostenibilidad del ecosistema, del mundo, etcétera. Eso es propósito. En cada acción en tu vida, si eliges conscientemente, va tu propósito. Entonces, yo creo que más que el propósito como una meta a llegar o a que te dirija, yo creo que es vivir en propósito en cada una de las acciones y decisiones que tomas en tu vida. Muy buena. Creo que es muy interesante porque realmente se ve al propósito como un objetivo muy grande y realmente puede partir de esas pequeñas decisiones diarias, ¿no? De esos pequeños detalles que hagan que tu día haya sido un día en propósito, ¿no? O todas esas elecciones las hayas hecho en propósito, ¿no? Entonces, muy interesante. Muchas gracias por esa aportación. Nada, Vamos gracias a a ti. esa. No, no te preocupes. Vamos a racha de preguntas rápidas y lo primero que te venga, Vale, suelta. ¿Vale? estoy preparada. ¿Dónde estará Aguada en 5 años? Espera, que me ha pillado muy, muy profunda. Tengo que volver a la superficie. Eh, es que en una palabra te lo tengo que decir. No, no, no. Puedes desarrollar, pero lo primero que te venga. Vale. Me veo viajando por el mundo, me veo feliz, me veo riéndome, me veo hablando, me veo comunicando. Y algo que trabaje en este propósito, me veo muy como speaker, como dando charlas, pero no lo sé. No lo sé porque mi vida ha sido muy cambiante. Pero diría que hablando, comunicando seguro. ¿Y qué le dirías a Aguada hace 5 años? Ah, ¿de hace 5 años? ¿O Ujú. de la que va De a hace, llegar? de hace. No tengas miedo. Hazlo. Prueba. Y si te equivocas, aprendes del error. ¿Qué es lo peor? La pregunta que hago constantemente. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Totalmente. Pregunta brutal para tomar acción. ¿Qué es para ti el ego? Que te lo he preguntado antes, pero ahora que estás en modo profundo. Vale. Para mí, ego es una parte de tu identidad y una herramienta que puedes utilizar a tu favor o en tu contra. ¿Qué es para ti el dinero? Un medio. Un medio pues, que potencia o que corrompe. Depende de la intención con la que se utilice y con la que se emplee. ¿Y el éxito? Éxito yo entiendo un poco como poder y poder lo entiendo como control y como control lo entiendo como autogestión. Entonces el éxito para mí es saber autogestionarte, saber adaptarte, saber conectar con las personas. Creo que una persona exitosa, y ya no he entendido éxito como lo que nos han enseñado, ¿no? De éxito es una persona rica que va en un coche tal, o creo que una persona exitosa es aquella que es capaz de conectar con las personas, que es capaz de controlar sus emociones, que es capaz de autogestionarse. Por lo tanto, ¿qué sería el fracaso? Vivir dormidos, vivir inconscientes, el que el tren te pase por encima y ni sientas ni padezcas, la desconexión. Eso creo que es el fracaso. ¿Y la felicidad? Pues un estado temporal en el cual sentimos mucha alegría como emoción, sabiendo que es temporal y que va asociado a una emoción, que es en este caso pues la alegría, la euforia, el sentirnos bien.
pero que no es permanente. Muy de No acuerdo sé si contigo. respondo. Sí, 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 Estoy sí. quedando ahí un poco. Muy de acuerdo contigo. Ya por terminar, estas son las preguntas rápidas. ¿Tienes una pregunta para mí? Te preguntaría cuál ha sido tu mayor aprendizaje. Creo que el mayor aprendizaje, que así fuertes he tenido unos cuantos, fuertes de que me impacte y me den una hostia buena, pero uno de los mayores aprendizajes yo creo que ha sido volcar toda mi atención a la mentalidad y realmente al final pues estar dedicándome a esto, ¿no? Pero el aprendizaje en sí sería que no le pongamos tanta importancia a los resultados, a ese lifestyle, a eso que nos han enseñado, que decías antes, a eso que nos han enseñado que es éxito, sino más a tener la capacidad de generar ese éxito. Es decir, tú puedes tener, pero la capacidad mental, o sea, realmente es súper complejo emprender, es súper complejo entender que es un fracaso. No porque el fracaso sea malo, sino toda esa complejidad que existe dentro de la mentalidad, de entender todos esos conceptos, de entender todas esas formas de pensamiento, de entender todo eso, creo que es mucho más importante que aprender a hacer un flujo de caja, que aprender a hacer un estudio de mercado o aprender a hacer un plan de marketing. Creo que es primordial aprender eso y luego vendrá lo otro. Pero creo que el mayor aprendizaje que he hecho en mi vida, yo creo que ha sido ese. Así que Muy no sé si te he respondido. total. Me quedaría con la palabra entendimiento. Me parece de las frases y de las palabras más potentes, Ujú, porque no es cuestión de saber, es cuestión de entender. ujú. Y si nos entendiéramos, si entendiéramos lo que dice el uno, si entendiéramos lo que dice el otro, si nos entendiéramos a nosotros mismos, eso es éxito. Eso es la vida. Es vivir así, en entender, no sé. Bueno, ya que me pongo muy filosófica, pero sí, me vale la respuesta. ¿Y a quién me recomiendas entrevistar? ¿Quién te recomiendo entrevistar? No sé si ¿Quién ya lo has hecho, pero a Javier. dominas? ¿Javier de San Pedro? Sí. Sí, sí, ya lo tengo. Ya lo Ay, entrevisté. Si tienes a alguien, ¿eh? pues Y si no, no te preocupes. es que ahora no se me ocurre así. Era mi backup, era la persona que tenía en mente. Pues a Carla, por ejemplo, que es Ah, del mismo mundo y en plan, ojo, pues del mismo contexto. Y creo que ella puede dar un lifestyle muy interesante. te lo digo. De... No había caído. Y tanto, qué guay. No, Y no. por último, ¿qué haces y dónde podemos encontrarte? Bueno, pues en mi casa, porque paso todo el tiempo en mi casa, o sea que yo creo que si llamas seguramente esté, últimamente sí, si no por el mundo, en el mundo seguro que me encuentras. No, ya en serio. En Instagram, Wanderwada con A. Wander, por favor, Wander es viajar. No me considero wonderful, ni muchísimo menos. Wanderwada, o en mi podcast también, Wander with Wada. Todo lo que sea Wander y Wada, yo creo que en algún punto me podéis encontrar. Y como nombre, pues Guadalupe Ledo López. Es mi Lo tendrán nombre. en la descripción de Spotify, de YouTube, de todo eso. Ahí lo tendrán. Así que muchas gracias por el tiempo, por todas las reflexiones. ¿Te ha gustado? ¿Has estado bien? Me ha encantado, me ha encantado. Qué guay. Además es como conectar y compartir, que al final es que de eso se trata. Así que muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias a ti y nada, te aviso en cuando esté y nada.
Vamos a cenar, que son las 10 de la noche, tú. Ya va siendo hora. Eso Un es. placer, Josep. Un placer. Chao, chao, un abrazo. Y es que la mente es como un paracaídas. Es decir, si no la abres, te vas a estampar. Y la historia nos ha enseñado que quienes conquistan, quienes crean, quienes inventan y quienes transforman el rumbo de la vida han tenido, tienen y tendrán una gran característica en común. Y es que todos ellos son imparables. Una vez que han decidido su plan, su meta o su idea, no hay marcha atrás. Es decir, no hay nada que pueda detenerlos o cambiar esa idea en su mente. Y para que tengas una referencia, personajes desde la antigüedad como Alejandro Magno, pasando por Leonardo da Vinci o Henry Ford, hasta llegar a Steve Jobs, a Michael Jordan o a Elon Musk, entre otros, todos ellos han sido imparables. Pero hay algo que les impulsó a llegar a lo más alto, algo que les ayudó a enfrentar todos esos obstáculos y soportar todo ese rechazo y esas críticas. Y a pesar de que caían igual que todos nosotros, ninguno se quedaba en el suelo. Todos se volvían a levantar una y otra vez y todos retomaban una vez más su camino. Seguían tras su idea, tras su meta, tras su sueño. Y nada ni nadie podía detenerlos. Y quizá parecía como si hubieran nacido con un don, como si hubieran sido elegidos para esa tarea, y la realidad es que son iguales que cada uno de nosotros. Son iguales que tú y que yo. La diferencia es que descubrieron cómo potenciar al máximo esa mentalidad imparable. Y esta característica es la misma que posee uno de los animales más poderosos del mundo. Y este es el tiburón blanco. Y se caracteriza por estar en constante movimiento, ya que si deja de avanzar, se hunde y muere. La necesidad natural de mantenerse siempre en movimiento es la misma que comparten todas las personas que he mencionado antes, ya que de igual forma en la vida, si tú dejas de avanzar, si piensas demasiado tu siguiente paso, o si dejas de luchar y te vencen esos problemas, esos obstáculos que se presentan, inevitablemente vas a terminar hundiéndote. Así que en todo lo que hagas, en todo lo que te propongas, debes mantener siempre esa mentalidad imparable. Así que permítete descubrir esa potencia mental que siempre ha existido dentro de ti. Para que en el momento en el que tomes la decisión de lograr algo, de innovar, de crear, de construir, que nada ni nadie te detenga y consigas lo que quieres. Convirtiéndote, al igual que algunos de los ejemplos que antes he mencionado, en esa persona que puede transformar para bien el rumbo de su vida y de este mundo. Y ahora que ya entiendes la importancia de potenciar una mentalidad emprendedora imparable, quiero que entiendas por qué debes tener a alguien que te ayude a construir y a potenciarla. Y es que todos los emprendedores exitosos tienen dos cosas en común. Lo primero, un mentor. Una persona que les guía, que les ayuda, que les dice qué teclas deben de tocar para llegar al punto que desean. Y es que los atletas profesionales tienen entrenadores profesionales. Los autores tienen editores, tienen agentes. Y los emprendedores tienen coaches, tienen mentores, tienen gerentes comerciales, tienen consultores, tienen empleados. Siempre buscan de esas personas que los puedan llevar al siguiente nivel de mentalidad, de disciplina y de logros. Y lo siguiente que tienen en común es un sistema. Y es que para obtener la mentalidad que quieres debes tener una forma estructurada de aprender, de trabajar, de potenciarla, que te permita trabajar de forma clara, fluida y eficaz. Y es que ciertamente el 80% de tu éxito va a depender de esa mentalidad. Aunque si además cuentas con un 20% de la estrategia, te va a ayudar a avanzar mucho más rápida y eficazmente a tener esa mentalidad que deseas. Y estos son los tres problemas que ocurren si intentas potenciar tu mentalidad solo. Y el primero es no comprender el funcionamiento. Al no comprender el funcionamiento de nuestra mente, somos saboteados por ella y nos frustramos por los problemas o por los fracasos y vuelves a las andadas. Si alguien con experiencia en mentalidad te enseña esas herramientas probadas que funcionan, no perderás tiempo y dinero. El segundo problema que ocurre es el trabajo incompleto. Todo el mundo tiene la información para aprender cómo ser millonario en Google. Ahora bien, ¿cuántos la utilizan con éxito? Ya te aseguro que nadie saca el 100% a esa información, ya que no está estructurada ni personalizada.
Al no tener esa estructura, el aprendizaje se hace mucho más largo, duro y tedioso. Y el tercer problema que ocurre cuando intentas potenciar tu mentalidad solo es que tienes que invertir mucho más tiempo y mucho más dinero, e incluso no terminarás de obtener esos aprendizajes que podrías aprender en cuestión de pocas horas o días de la mano de un mentor con resultados y que ya haya pasado por ahí. Un sabio dijo una vez que un viaje de 10.000 kilómetros empieza por un solo paso. Pero ya sabes que lo difícil no es empezar. Todo el mundo se ha apuntado en algún momento de su vida al gimnasio, a empezar un curso nuevo, a empezar una nueva relación, y lo realmente complejo es mantener esa constancia, ese sacrificio, esa perseverancia.